José Javier García es licenciado en Contaduría Pública, experto en fiscalización internacional, fiscalidad internacional, Magister Centarium en Ciencias Gerenciales, menciones finanzas, abogado egresado de la Universidad de los Andes. Es miembro de la Cámara de Comercio de Caracas, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y presidente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, BENANCHAM, para el periodo 2010-2011. Y el doctor Juan Corodi, abogado con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y Derecho Financiero de la UCAP, profesor de pregrado y posgrado en Análisis Económico del Derecho, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Alessandra Montaña, licenciada en Contaduría Pública, especialización en Derecho Financiero, participante en el programa Leading Professional Service Firm y la Escuela de Negocios de Harvard. Desde el año 1996 fue admitida como socia del Departamento de Asesoría Tributaria, prestando servicios tributarios en el sector de servicios industrial y bancario a empresas nacionales y multinacionales. Socia del cargo del Departamento de Impuestos desde el año 2019. Bienvenido. El presidente del Consejo Venezolano de la Carne, Luis Pérez. Bienvenido, un aplauso, por favor. Adelante, Leonardo. Bueno, muy buenos días. Como todo lo que sucede con los impuestos, tardan, pero nadie se salva. De manera que estamos hoy aquí para tratar de llevar adelante una propuesta que va a ser analizada detenidamente por el directorio y con las cámaras para llevar a conocimiento de las autoridades cuando se precise el momento de tener una posición del sector empresarial, específicamente en el área de los comercios y servicios, en torno a la reforma impositiva. Ha sido la tradición, y ahorita mientras esperábamos para que se diera el turno de este conversatorio, cuando comenzó la primera gran propuesta de reforma tributaria en los años 80, finales de los 80, ver la actividad y el apoyo que nos dio Consecomercio para quienes estábamos en aquel entonces en el Ministerio de Finanzas, y hay que recordar sin duda alguna a Aurelio Concheso, hay que recordar sin duda alguna a Beren Rosen, y también a una persona que también participó en la segunda reforma, continuidad de la reforma del año 89-91, como es el recordado Eliseo Sarmiento. De manera que siempre Consecomercio ha tenido en mente este tema de la reforma tributaria. Y obviamente hoy queremos tener una propuesta, un análisis de aspectos puntuales para ver cuál es el documento que tenemos con este panel de primer lujo que ha sido presentado. Y la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué una reforma tributaria? ¿Qué es necesario para tener en cuenta esa reforma tributaria? ¿Cuál sería el objetivo de reforma tributaria? Y vamos a comenzar con Alessandra Montaña, que ya fue presentada y es una persona que ha estado activa en todo este proceso. Alessandra, ¿por qué una reforma tributaria? Muchas gracias, buenos días. ¿Se escucha? Sí, ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos, un gusto compartir. ¿Por qué una reforma tributaria? En el bloque que nos antecedió en la Asamblea Deliberativa, que yo estuve escuchando los diferentes sectores, creo que muchos puntos tenían en común de talento, problemas con energía, etcétera, pero vi en cada uno de ellos el tema de la presión tributaria y la voracidad fiscal. Creo que no hubo sector donde no estuvo presente. Entonces, nosotros necesitamos la reforma tributaria como motor de la reactivación, como un motor de crecimiento, donde tengamos un sistema más equitativo, más eficiente, más transparente. Nosotros necesitamos agrandar la base de contribuyentes, llevar un sector informal a la formalidad, también para incentivar competitividad. Necesitamos incentivar inversión. Entonces, el sistema actual debe ser revisado para que la carga no sea excesiva en los contribuyentes para lograr ese objetivo. Aquí hemos hablado o mencionaron en los propios bloques
60% mencionó un bloque, 56% otros hablamos de alrededor de 70% de carga tributaria, hablamos de 150 declaraciones que pueda tener más o menos al año un sujeto pasivo especial, tal vez más. Tiempo. Ahora con esto, entonces, bueno, ¿cuánto se traslada en el precio de un bien al final? Y debemos tomar esto en cuenta y solucionarlo. Otra cosa también, ¿por qué no? Tomar en consideración medidas que pudieran incentivar prácticas que nos permitan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y prácticas ESG. Eso también debe estar presente, incentivar prácticas verdes, incentivar inclusive prácticas socialmente beneficiosas. Eso también va a llevar a fortalecer la gobernanza, mejorando, rediseñando políticas fiscales y perfiles de riesgo. La misma pregunta queríamos formular allá desde el punto de vista de la visión empresarial a José Gregorio Rodríguez. ¿Por qué una reforma tributaria, José Gregorio? Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, yo creo que además de esos argumentos de carácter técnico-científico, es importante destacar que el modelo de la construcción del sistema tributario venezolano respondió, por supuesto, y responde aún a un modelo de desarrollo que está fijado, está sustentado en una producción petrolera que cabalga toda la economía nacional. Entonces, un Estado de ese tamaño, con una economía donde había un ingreso superior a los 70.000 millones de dólares y eso se redujo en un 10% anual, por supuesto que requiere también hacer una revisión para que esos otros factores alternativos de la economía, el sector empresarial también pueda verlos atractivos. Ninguna sociedad se ha desarrollado si no fortalece la gran clase media como unidades de producción y de crecimiento y emprendimientos en cada una de esas áreas. Pero para que esa gran clase media también pueda coadyuvar en ese desarrollo, en esa reforma, hay elementos muy puntuales también que ver. Por ejemplo, cómo los municipios deben o no seguir grabando los ingresos brutos o los efectivamente percibidos. Nosotros pagamos más en los municipios incluso que en la renta nacional. ¿Eso es viable? ¿Es sectorial? Hay que regionalizarlos, hay que sectorizarlos. Son preguntas importantes que podíamos abordar también. ¿Cómo es esa participación también de la hacienda pública estatal para que esa presión fiscal, porque la presión fiscal y esa armonización que no se ha materializado en su máxima expresión, también obedece a la ausencia de recursos para la atención de servicios públicos? Es decir, resumo, no es proponer no pagar tributos, hay que pagar los tributos. Hay que abordar el tema de financiamiento de cada uno de los servicios, pero para eso la economía, por supuesto, tiene que crecer, para que pueda dar realmente una capacidad contributiva, que es lo que está en los principios constitucionales de nuestro país. Gracias al doctor Rodríguez Torres, el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. La institución ha venido haciendo propuestas importantes. ¿Cuál es ese criterio, el porqué de esa reforma tributaria visto desde el punto de vista de la institucionalidad que abarca la parte académica, la parte gubernamental, así como el sector empresarial? Bueno, muchísimas gracias a Consecomercio por la invitación. Este año, precisamente, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario ha querido abordar dos temas. El primero de ellas es la carga tributaria y el segundo es la tributación en el consumo masivo. En febrero de este año, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario hizo una reunión con especialistas donde encontramos tres datos. ¿Por qué Venezuela tiene una sobrecarga tributaria? Y la podemos dividir en tres ámbitos. En primer lugar, muchísimos cumplimientos. Prácticamente hay cada uno de los que estamos sentados aquí saben que su empresa tiene que hacer al menos un pago de un tributo nacional, estatal o fiscal o municipal cada día del año. Y en algunos casos son muchísimos más por día. En segundo lugar, hay una sobrecarga desde el punto de vista material. Hemos evaluado que el contribuyente especial promedio, y hoy en día prácticamente todos los comerciantes lo son, invierte los que tienen renta, el 80% de su renta en pagar tributos. Pero hemos encontrado un tercer ámbito donde la tributación en Venezuela necesita ser revisada, y es en las distorsiones económicas. No puede existir una tributación
que grave sobre ingresos brutos o sobre costos o sobre algo distinto a la renta. No pueden existir tributos como el impuesto municipal, que no importa si usted tuvo renta, no importa si usted tuvo ganancia, usted es contribuyente. Tampoco podemos entrar en tributos donde se graben rentas fantasmas, rentas que solamente existen en la contabilidad, producto de una macroinflación o producto de una mega devaluación. Son aspectos que tienen que ser revisados y creo que la herramienta, el Estado en este momento ya la ha aplicado y sabe cuál es. Creemos que a través de la armonización tributaria, un proceso que en nuestra opinión fue exitoso, aunque tiene mucho campo de acción todavía, aquí lo tenemos. A través de una reforma, a través de la armonización tributaria, podemos encontrar la justa medida de la tributación. Y el segundo aspecto es que para que haya más recaudación, para que el Estado se financie de sus contribuyentes, es necesario bajar las tasas de imposición. Laffer, un gran economista, nos ha dicho que en la medida en que nosotros bajamos las tasas de inflación, aumenta la recaudación. Hacia ahí debe ir una reforma tributaria. Para cerrar este bloque en el cual tenemos unos minutos dispuestos, José Javier, ¿cuál es tu criterio? ¿Por qué? Yo diría que adicional a bajar la tasa es buscar motivar para atraer ese sector informal a la formalidad también. Sin duda alguna, una reforma tributaria requiere una visión integral. No es solamente enfocarnos en lo que fue el impuesto municipal o ahora ir a las contribuciones. Necesitamos ver el sistema como tal en forma conjunta. Y es una adecuación, una reforma tributaria que busque una adecuación a la realidad económica, a la realidad de negocios de cada una de las empresas. Bien lo comentaba Juan, el tema de distorsiones que tengo por la dolarización de la economía o las altas inflaciones. Nuestro sistema tributario no considera estos elementos, y yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Yo compré hoy en $1 un activo X y lo vendí en 50 centavos de dólar. Tengo una pérdida de 50 centavos de dólar, pero resulta que compré ese ítem cuando la tasa de cambio estaba en 17, la vendo hoy cuando está en 40 y tengo a los fines contables una ganancia sobre la cual tengo que tributar, ganancia que materialmente y patrimonialmente realmente no se ha generado. Entonces, todos esos elementos de integralidad, de realidad económica, de consideración de los principios de tributación, no solamente del Estado para formular leyes, sino también del contribuyente para interpretarlas, de la administración tributaria para aplicar la misma y asesorar o en lo que pueda ser la reforma, y obviamente también por parte del órgano judicial cuando exista alguna causa que dirimir. En consecuencia, podemos concluir esta primera ronda de preguntas que indiscutiblemente hace falta una reforma tributaria que busque la simplicidad en aras de tratar de buscar la reactivación económica, evitando los costos mayores de transacción, de cumplimiento y de gestión por parte de las empresas, una reducción de las alícuotas impositivas que no significa la renuncia que tiene el Estado en su derecho a buscar recaudación, pero sí la búsqueda eminente de racionalidad, armonización y coordinación para que los efectos de la productividad, del desarrollo y expansión económica se logre un sistema tributario acorde con la realidad económica del país y sin las distorsiones propias de la inflación y la devaluación que tocaremos de seguida. Ahorita vamos a analizar un panel, en esta segunda parte del panel, les recuerdo por favor el tiempo medido a los intervinientes, en relación al impuesto sobre la renta. La ley de impuesto sobre la renta cumplió el año pasado 80 años. En la medida que ha venido reformándose la ley de impuesto sobre la renta, se ha transformado en otra cosa distinta a un impuesto sobre la renta. Se ha buscado convertir incluso en un impuesto al ingreso bruto, se ha quitado la esencia de lo que es materia de incentivos, en lo que es la parte de su determinación, lo que es la racionalidad en comparación con otros países. Específicamente Colombia ha tenido 3 reformas tributarias consecutivas que han mejorado su situación de neutralidad, de atracción de inversiones con respecto a lo que ha sido en Venezuela. Cada reforma ha sido un empeoramiento de la ley, sin embargo hay la búsqueda de necesidad de mantener el eje central del sistema tributario. En este sentido, y tomando en consideración las respuestas dadas por Alexandra y Juan Corodi, quisiera que ellos en el tiempo estipulado, por favor, nos hablen un poco de cómo establecer mecanismos de corrección monetaria para ir contra la inflación y una manera de buscar evitar las distorsiones de la devaluación. Y hago simplemente la aclaratoria, es que ya la devaluación no es un problema, sí es un problema, lo que pasa es que ahorita se ancló el dólar, hay una política restrictiva, pero el problema de la devaluación siempre va a estar presente y la reforma tributaria tiene que buscar el futuro con carácter permanencia y no únicamente la coyuntura. Alexandra.
primer punto, que es sobre el ajuste por inflación. Ahí es necesario reinsertar a los contribuyentes especiales, a la banca, a las empresas de seguro, dentro de lo que es el sistema de ajuste por inflación. A veces decimos, no, es que se eliminó. No, ahí está. En el texto legal está. Lo que pasa es que tenemos a unos sujetos pasivos que los han excluido y eso debe regresar. ¿Por qué debe regresar? Porque simplemente si nosotros grabamos ganancias determinadas sobre cifras nominales, no estamos consultando la verdadera capacidad contributiva. Y no se trata de pagar menos, porque cuando los excluyeron, parte de la exposición de motivos decía que se había utilizado el ajuste por inflación para no pagar impuestos o algo así en esas palabras. Entonces, no lo estamos buscando, porque a lo mejor algunos van a pagar más. Lo que se busca es que sea sincera, que sea realmente la carga que deba soportar un contribuyente. Quien realmente tenga una utilidad mayor, tenga una ganancia monetaria, pagará más impuestos. Quien tenga pérdida monetaria, que se le reconozca en el resultado. Que pueda tener un costo de venta ajustado, que pueda depreciar o amortizar bienes sobre valores ajustados, la única manera de que no se grave sobre resultados ficticios o que no existen. Alguien mencionó resultados fantasma. La metodología a lo mejor pudo haber sido un tema de control. Pues una solución puede ser, vamos a adoptar único la metodología que se usa para fines de los estados financieros, de acuerdo a principios y toda la metodología. Si no se quiere tener dos, eso ayudaría inclusive a simplificar para el contribuyente. En vez de tener dos procesos, tiene uno. Pero la solución no era eliminarlo, era mejorarlo. Otra cosa, de reinsertarlos, no se puede separar la pérdida operativa de la pérdida ajustada por inflación. Es una sola, no son dos, es uno. Porque el resultado que obtienes después de aplicar ajustes por inflación es la ganancia o es la pérdida. No tiene dos partes, no tiene dos tramos para limitar, si es el caso de la pérdida, el traslado hacia futuro. No sé si Juan quiere. La propuesta concreta, Alexandra, es reinsertar a los sujetos pasivos especiales y a la banca y al sector seguros al sistema de ajuste por inflación. Y si es un problema a lo mejor de control lo que ocasionó, lo que considera por el lado del sujeto activo, que dio motivo a su eliminación, es entonces poder tener un solo sistema aplicado que pudiera ser el financiero. Y no discriminar entre pérdidas operativas y pérdidas provenientes del ajuste por inflación. Ok. En el caso específico de las llamadas ganancias cambiarias, el impuesto fantasma a la renta, Juan Coroy tocó el tema de esa patología que es la devaluación del tratamiento insuficiente. ¿Qué propuesta tendríamos en criterio del presidente de la BDT para la reforma? La tributación es un fenómeno económico y así lo reconoce los principios que informan al derecho tributario. La realidad económica prevalece sobre cualquier norma legal, sobre cualquier presunción. En Venezuela, nosotros pasamos por la crisis económica más importante que se vivió en el mundo del siglo XXI. No hay duda de ello. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos por qué pasamos. Esa crisis económica trajo dos consecuencias. La primera de ellas, el bolívar perdió sus funciones monetarias, o la mayoría de ellas. Usted no toma el bolívar como medio de pago, aunque hoy en día se está fortaleciendo. Usted no presupuesta tomando el bolívar, usted presupuesta en moneda dura y además usted no ahorra en bolívares. Usted ahorra en bienes que conserven su valor en el futuro. Esa realidad tiene que ser aceptada y tiene que ser recibida no solamente en la legislación, sino en cada una de las administraciones tributarias. En consecuencia, a los fines de evitar gravámenes de renta fantasma, lo necesario, en nuestra opinión, es que se reconozca que el bolívar durante mucho tiempo y en este momento ha perdido sus funciones monetarias y ni siquiera ir a la divisa ha garantizado para cada uno de los contribuyentes, empresarios, muchos de los aquí sentados, un aseguramiento, porque en Venezuela el dólar no se comporta como se comporta en Panamá, como se comporta en Ecuador, ni tampoco como se comporta según la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ese dólar ha perdido capacidad de compra. Por lo tanto, lejos de tener ganancias cambiarias
por tener posición monetaria líquida en moneda extranjera, prácticamente las empresas están teniendo pérdidas. Y ese reconocimiento es reconocer la realidad económica, que es el principio general de la tributación. Que es importante en materia de impuestos sobre la renta, que es cómo hacer el hecho del sistema atractivo a la inversión, a la expansión, el reconocimiento de la innovación, la tecnología, lo que significa en tener en consideración un sistema tributario flexible a la coyuntura de reactivar, estabilizar y hacer el crecimiento de la economía una constante. En materia de incentivos fiscales, todo lo que es la parte de exenciones, exoneraciones, rebajas, dividendos, incluso la posibilidad de volver al esquema del año 1991, excluir de la base de imposición los dividendos. ¿Qué opinas, José Javier? ¿Qué sería en tu criterio aspectos puntuales sobre ese tema? Sí, definitivamente se requiere ese incentivo al inversionista, y si es inversionista extranjero donde estamos necesarios o necesitados de esa tecnología, son elementos que hay que rescatar. No olvidemos que en el pasado, y si bien es cierto que tenemos unos conceptos de asistencia técnica, algunos conceptos asociados a renta presunta, es decir, de esa renta generan algunos beneficios sobre los cuales se paga tributo en Venezuela, no es menos cierto que los elementos de rebaja por nuevas inversiones asociados incluso a bienes de capital y a tecnología como tal, fueron derogados hace mucho tiempo de nuestra ley de impuestos sobre la renta, y sin duda es necesario rescatarlo, y rescatarlo a los fines de motivar esa inversión, rescatarlo a los fines de que ese dividendo posiblemente lo motive a que no se lo lleven, a que no sea un dividendo, sino que se reinvierta en el país, y buscando ese equilibrio respecto a la necesidad que tenemos de recibir tecnología. Y aquí quizás un poco también hay otro elemento que no lo hemos comentado, y es revisar nuestro sistema o nuestra red de convenios para evitar doble tributación a los fines de adecuarlo a lo que es la realidad mundial. Son convenios que tienen vigencia, muchos de ellos de más de 20 años, con las condiciones y características, negociados con las condiciones y características de la economía de hace 20 años, la cual es totalmente distinta a la economía que tenemos actualmente. Entonces, esos elementos también de reinsertarnos nuevamente al mercado mundial y que seamos atractivos, no solamente para el que esté pensando en Venezuela como una inversión de capital, sino también ser atractivos y estar a nivel de un sistema tributario de primer mundo. Eso hay que buscarlo. Esto es importante, y en cuanto a las rebajas, después te tocó de una vez el tema. Una rebaja por inversión 40%, 75%, como existe en el sector naviero, o existió en el sector naviero, en el sector turismo, o sincerar la rebaja como incentivo. Yo creo que no podemos hablar de ese 75%, así como tampoco hablar del 10% que teníamos anteriormente. ¿Y por qué no hablar de algunos esquemas flexibles y graduables en el tiempo, modificados en el tiempo? Hoy necesito traer inversión y hoy posiblemente la rebaja pueda ser un poco más alta, y en la medida que esa inversión venga a Venezuela, en la medida que haya transferencia de conocimiento al empresario venezolano, al trabajador venezolano, ir haciendo un ajuste gradual de las mismas. Hay un tema que ha venido manejando Consecomercio, específicamente el vicepresidente de Asuntos Regionales, el de las zonas económicas especiales. Nosotros hemos dedicado tiempo y en las distintas instituciones empresariales, incluso en cámaras, sobre el tema de las zonas económicas especiales, las ventajas, la viabilidad, etcétera. Estamos tocando un tema importante: impuestos sobre la renta, rebaja, reconocimiento, neutralidad. ¿Qué haría falta en una reforma de la ley de impuestos sobre la renta para hacer efectiva y viable las zonas económicas especiales? Bueno, en primer lugar, yo creo que es significativo resaltar que cuando usted analiza la ley orgánica de zonas económicas especiales, en el tema dedicado específicamente al impuesto sobre la renta, hay que reconocer que existe precisamente, José Javier, una rebaja de manera escalada también, ¿no? De acuerdo, y va vinculada, va asociada a la capacidad de producción o de exportación específicamente en este caso. Es decir, en la medida que usted tenga un inicio de hasta un 75, un 100% de beneficios en el caso de exenciones y no exoneraciones fiscales para las capacidades de exportación, y en la medida que usted mantenga una unidad de producción de exportaciones mayor al 60%, ese tipo de redescuento se va a ir manteniendo, pero le tienes que agregar también otros elementos que son positivos, como la depreciación de los activos, que es algo muy importante, sobre todo para el sector industrial y comercio también. Si usted trae maquinaria, si usted trae equipo, la capitalización de esos activos y su depreciación es un factor importante a la hora que usted pueda evaluar un contenido integral de esa renta que usted genere también allí, porque parte de esos equipos se deterioran y eso es importante verlo allí. Ahora, en unas áreas en las cuales
se propone también dentro de ese conjunto de reformas es que esa actividad de la renta también no se asocie solo esos redescuentos en escala en los cuales estamos de acuerdo que no sean lineales, que vayan vinculados también a distintos sectores que de acuerdo a la estrategia de desarrollo, del modelo de desarrollo económico que tú requieras apalancar, los puedas impulsar. ¿Qué sucedió el 2002 con esa reforma de la ley orgánica de turismo? ¿De dónde vienen la mayoría de esas empresas de transporte aéreo, de transporte marítimo, de posadas? Eso tuvo vigencia 10 años, mediante una ley habilitante del 2002 hasta el 2012. Y de ahí salieron también, pero también es importante reconocer que hubo perversión en la administración y de ese tipo de incentivos, y es lo que el sector empresarial, a mi juicio, debe velar también, porque no se perviertan una finalidad que el Estado pueda tener en ese caso. Gracias. Vamos a aprovechar los 6 minutos que nos quedan por 3 temas importantes que creo que vamos bien en el tema del tiempo. Uno es el tema de los costos, el tema de las deducciones. Tú mencionabas al principio en tu respuesta que era necesario la actualización de la ley de impuestos sobre la renta. ¿Qué propuestas tienes tú? Podemos seguir con la misma concepción de los costos, por ahí la intervención en ese espacio que se abrió ahorita previamente con la Asociación de Exportadores, se habló un poco de ese tema. ¿Qué haces tú con el tema de los costos? ¿Cómo actualizarías tú los costos y las deducciones para hacer atractivo el impuesto sobre la renta y no seguir con el esquema de hace 80 años? Sí, hay un tema y es la realidad económica. Lo comentaba José Roberto hace unos momentos, la depreciación. Es un concepto que contablemente sí, yo compro un activo, una vida útil de 5 años, 6 años, obsolescencia quizás al año 2, y esos elementos de lo que me cuesta a mí reponer ese activo, que posiblemente lo hago y lo que es la realidad, incluso asociada no solo a las empresas, sino a las personas naturales. Una rebaja personal de 10 unidades tributarias que significa 90 bolívares, lo que supuestamente es lo que yo gasto o por mantener a esa carga familiar, son elementos que hay que actualizar. El tema también de los tributos, a nivel de costos se habla de los tributos pagados, y hay una cantidad de reformas tributarias que se han dado en el cual no nos permiten deducir los tributos como tal. Tiene que haber un elemento que nos permita ajustar esos costos, llevarlo a la realidad económica, porque no solamente el ajuste de los ingresos, porque lo que estamos viendo en la realidad es un ajuste contable de los ingresos que tiene como contrapartida un estancamiento del valor del costo, lo cual genera una ganancia fantasma, como lo comentaba Juan, sobre la cual estamos pagando tributos. Entonces ese ajuste, la reincorporación del sistema de ajuste por inflación o la incorporación del efecto de la divisa como elemento para determinar el tributo que genera inmediatamente un ajuste a los costos son parte de los elementos que habría que estudiar, y quizás habrá que estudiarlo por sectores, habrá que estudiarlo por tipo de industria, porque no necesariamente sea una regla que vaya a aplicar a toda la economía en forma general. Y eso dejo en el aire un poco lo que pudiera ser un elemento de volver al año 66, que es un esquema de una imposición cedular por sectores, y eso es un tema que es grave, agudo, y que no se puede agotar en un conversatorio. Dicho sea de paso, esto se va a repetir con mayor tiempo en el evento de conexión empresarial el día 13 de junio. Vamos a tener mayor tiempo para analizar, discutir, y la idea es que tener mayor expansión y llegada a las distintas cámaras del interior. Hay un tema que preocupa, y es que la ley de impuestos sobre la renta es para todos. Tú tocabas el tema de la parte de ver el sector industrial, no es lo mismo el sector comercial, no es lo mismo el sector de servicios. Y esto nos lleva entonces a qué necesidades tenemos entonces en el sector de servicios financieros, seguros, banca y mercado de valores. Para Alexandra, y de una vez aprovechar el tiempo para que no se nos colapse el bloque previsto, en el caso específico de petróleo y gas, para Juan Corodi. Bueno, efectivamente ahí también se necesitan reformas. No es que la tributación va a resolver todos los problemas, porque son sectores regulados y hay otros elementos que inciden en que, por ejemplo, escuchábamos el bloque de construcción y otros bloques que mencionaban la necesidad del crédito, que es prácticamente inexistente. Entonces, la tributación no va a resolver todo por las regulaciones propias, pero puede ayudar. ¿Qué pudiéramos tener ahí? Lo que dijimos antes, reinserción en el sistema de ajuste por inflación. Allá hay pérdidas monetarias que no se están reconociendo. Necesita, por ejemplo, las instituciones financieras, a mi parecer, que haya seguridad jurídica en cuanto al tema de deducciones que son propias de su actividad,
y que si bien tenemos una cláusula de todos los demás gastos normales y necesarios, es preciso, en mi opinión, que tengamos algún parágrafo, como existe para el seguro, que le dé seguridad que los apartados mandatorios y obligatorios establecidos por todas las normas, manual de bancos, normas prudenciales, etcétera, y el costo financiero del encaje, que también por déficit de encaje, también esté claramente allí establecido como una deducción. Yo también considero que debería revisarse el sistema de anticipos cuando tenemos un porcentaje más elevado que para otros sectores. Estos sectores no están bien, no están bien en el sentido en tengamos, no es elevadas ganancias por todo lo que hablamos. Podemos ver los publicados, cómo están el margen financiero de cualquier institución. Vemos que realmente son los otros ingresos, tarifas y comisiones los que están dando el resultado. Okay, entonces, junto con esto, también revisar las tarifas. Ellos están en el 40%. Bueno, revisar, podemos llevarlo al bloque como están los demás, probablemente sea uno de los puntos. Petróleo y gas, Brody. Venezuela es el país en el mundo que tiene las reservas probadas más importantes de crudo. Y hoy en día, mientras nosotros no estamos aprovechando esa capacidad instalada, si me permiten el término, de nuestros recursos, empresas como Shell, Exxon, ya están migrando a otras fuentes de energía, al hidrógeno, a energías de otro tipo. Se va a quedar el petróleo enterrado en Venezuela. En materia de gas, nosotros somos el 8º país que tiene las mayores reservas de gas. Las reformas que se pueden integrar para este importante motor de Venezuela va a ser un país petrolero, cambien o no cambien los apetitos de consumo energético en el mundo. Venezuela siempre lo será. Nosotros, desde el punto de vista técnico, no creemos que deben existir beneficios fiscales para el área de hidrocarburos. Yo creo que hay que entender el negocio. El negocio de hidrocarburos es un negocio que requiere una amplia inversión durante los primeros 15 o 10 años y después vienen unas ganancias muy importantes. El hecho de que una empresa de hidrocarburos no pueda trasladar sus costos o no pueda trasladar las pérdidas que ha tenido en los primeros años de inversión intensiva es un problema capital que se tiene que mejorar. Y lo segundo, quizás, es el tema de la depreciación de los activos. En la industria petrolera se requieren grandes inversiones en activos fijos, grandes inversiones en servicios altamente especializados. Si nosotros tenemos barreras arancelarias que impiden el acceso, por ejemplo, de equipos especializados, porque después para la reexportación se requiere la autorización del número 1 en la administración tributaria, poco vamos a tener esos equipos aquí en Venezuela. Y después que los adquiramos, no los vamos a poder depreciar adecuadamente. Creo que para reformar los impuestos en materia de hidrocarburos se requiere primero entender la importancia del sector. Las conclusiones que podemos abordar en este tema, y felicito a los ponentes, se mantuvieron el rango establecido, es uno, hay que buscar la especialidad de la ley de impuestos sobre la renta en función a cada uno de los sectores involucrados. Eso implica que la determinación tiene que hacerse en forma específica a cada sector, en el caso específico del sector financiero, tomando en cuenta el tipo de activo con un mecanismo de corrección monetaria, en el caso específico de las zonas económicas especiales, decía José Gregorio, la necesidad de tomar en cuenta el efecto de la depreciación, específicamente en ese tipo de actividades. En el caso de los costos, es una realidad, igual que las deducciones, ajustarle, y hay un mecanismo que vamos a ver más adelante de armonización para reconocer todas estas contribuciones para fiscales que embasuran el sistema tributario. Y en el caso específico de los incentivos fiscales, tiene que haber un incentivo fiscal diferenciado, no puede ser una rebaja permanente para todos los sectores, sino tiene que ver el impacto del entorno, la intensidad en la inversión de capital y una expresión
que podemos inferir de la intervención de Coroy, que es lo relacionado a la definición de las políticas estratégicas que tenga el gobierno nacional en función de cada uno de los sectores. Es un tema importantísimo que no se puede ver al rando, simplemente reducir por reducir, sino un estudio económico que haga competitivo nuestro sistema tributario y tratar de buscar que en la generalidad todos nos encontremos sin diferencia muy aguda en el caso específico de las personas jurídicas, en la tarifa correspondiente a los contribuyentes, personas jurídicas y asimiladas. Esto es bien importante, los temas que han tocado. Otro tema que es fundamental y al cual le vamos a dedicar unos minutos es el del IVA. Sin duda alguna, en quien les habla, el gran impuesto tiene que ser el IVA. No se puede ver una reforma del sistema tributario sin ver el IVA. No se puede tomar en consideración los retos que tiene la tributación actualmente si ven el IVA. Y queremos destacar el por qué el IVA es tan importante para la estructura impositiva de un país, específicamente Venezuela. Juan. En Venezuela se hizo el experimento fiscal más importante, diría yo, de Latinoamérica, que es incorporar un Tobin Tax en toda la cadena como es el IGTF. Los Tobin Tax son impuestos creados en una etapa muy específica de una operación financiera. Aquí en Venezuela se trató de incorporar este impuesto a las grandes transacciones financieras en cada una de las etapas de la cadena sin posibilidad de acreditación de lo pagado, sin posibilidad de armonizar adecuadamente esto. ¿Y qué trajo como consecuencia un IGTF desarmonizado? Además de una importante recaudación y un importante desequilibrio y distorsión en la fijación de precios. Que el IVA es el gran impuesto del futuro. ¿Por qué? Porque el IVA genera el control del precio real en cada uno de los puntos de la cadena. El que compra bienes quiere tener su crédito fiscal con el valor adecuado y por eso es que pide su factura y que le piden que le factura. Y el que vende también recibe esa presión de su comprador. De manera de que, en nuestra opinión, además, el IVA está en la legislación venezolana, está adaptada incluso para la tributación electrónica y para recibir servicios tecnológicos del exterior. El sistema del impuesto pagado por cuenta del prestador de servicio extranjero es un elemento modernísimo que se incluye aquí en Venezuela. Hoy en día nosotros podemos recibir servicios de Google, de Amazon, de cualquier prestador de servicios financieros en el exterior y ese IVA se va a generar y hay mecanismos cómo pagarlo. Nuestra propuesta es eliminar un IGTF completamente inadecuado que genera distorsiones en la fijación de precios, que genera distorsiones en la capacidad económica e incorporar y robustecer el IVA. El IVA es el impuesto del futuro, el IVA es el impuesto que logra controlar más adecuadamente toda la cadena. Ya vamos a volver sobre el tema de la simplificación en torno a los impuestos al gran patrimonio, impuestos a las grandes transacciones financieras y contribuciones para fiscales. Pero esto me da pie a hacerle una pregunta a José Javier, porque el tema después hay que ver la visión de las zonas económicas especiales. Quien conoce el impuesto, y siempre decía que el IVA es como Matajari. Al principio todo el mundo la celaba, el lado femenino, los hombres embaucados sin saber quién era, todo el mundo lo odiaba, pero después que todo el mundo conoció a Matajari, todo el mundo se rindió a Matajari. Y eso lo decía un autor estadounidense que estudió con profundidad el IVA. Así es el IVA. Hoy tenemos un IVA de 30 años con una evolución, con un elemento fundamental que fue el apoyo. Y aquí en Consecomercio se dio un apoyo fundamental a quienes tuvimos la responsabilidad de definir la ampliación o incorporación del IVA en la cadena. José Javier, el tema de las exenciones y exoneraciones, que no son bendiciones, sino todo lo contrario en el IVA. Las exenciones son como una suerte de cáncer de piel. Se van extendiendo, uno no se da cuenta hasta que se abolla totalmente el cuerpo, se deforma el cuerpo. ¿Qué haríamos tú? ¿Cuál sería tu criterio en el caso de las exenciones y exoneraciones? Y una vez te pido complementar para dar después las zonas económicas especiales en función al IVA y la necesidad, el tema de las alícuotas diferenciales. Yo creo que esas alícuotas diferenciales y crear y volver al año 20, crear un impuesto a las grandes transacciones al pago en el IVA y tratar de llevar el ITF al IVA, yo creo que esa es una ampliación del cáncer del IVA. Ya lo bonito que habló Juan se acabó.
No, no, es que eso es un tema que hay que arreglar, es un tema de finanzas No, públicas. sí, hay temas allí. Muchas veces vemos que esas exenciones de exoneraciones son beneficios. Sin embargo, cuando luego vemos el impacto o la industria o el sector al cual es sujeto a la misma, empezamos a ver que desde el punto de vista jurídico, contable, operativo, no toda la cadena está exonerada, no toda la cadena está exenta, y eso empieza a generar que todos esos componentes que yo necesito para producir el bien o servicio que estoy comercializando, que está exonerado, esos elementos ahora los tomo como costo. Y genera un incremento de precios que al final del día impacta en el consumidor. Entonces es uno de los elementos que hay que revisar. El otro elemento también está asociado, aquí, y no nos olvidemos de esto, reforma del IVA del año 2020, en el cual se establece una alícuota adicional o la posibilidad de una alícuota adicional si el pago de la transacción es una moneda distinta al bolívar. Eso distorsiona la naturaleza del IVA, porque no estamos hablando ya de un valor agregado a ese elemento de compras y ventas. Aquí lo que estamos hablando es un impuesto a una transacción. Gracias a Dios no lo tenemos, porque los desórdenes y las distorsiones que eso pudiera generar, no sé la cuantía de la misma. Y luego tenemos el tema asociado a esas alícuotas adicionales. Y esas alícuotas adicionales también, si hay que revisarlas. ¿Por qué? Porque hoy en día hablamos, por ejemplo, de un impuesto al lujo si el vehículo supera un costo de $30.000. Ah, pero ¿qué vehículo no supera un costo hoy de $30.000? Y empezamos a ver quizás otros elementos sí de lujo, en los cuales desde el punto de vista de política de Estado, sin duda alguna tendría sentido una sobretasa, pero hay elementos allí que, vuelvo y repito, posiblemente hoy necesitamos revisar esas exoneraciones, esas exenciones, ¿realmente están generando un beneficio o lo que están generando al final del día es un incremento de costos que genera un elemento inflacionario, porque ese costo al final es transmitido al consumidor final? Eso es así como decíamos cuando vendíamos el IVA, que para vender una latica de atún tan fresca en la lata como en el mar, está inserta, pero tienes costo de la lata, aceite, los honorarios profesionales tuyos, la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, quien sale reventado por populismo tributario es el consumidor. Eso es un temazo, el de las exenciones, y además una gran responsabilidad, porque tendría que ser el sector empresarial en cada uno de los sectores, el sector industrial, comercial y de servicios, definir un esquema de mantener la neutralidad del impuesto para garantizar su recaudación. Muy bien el tema de la alícuota impositiva, creo que es un tema importante, José Gregorio. Todo esto como lo metes en una licuadora para que se haga posible una buena merengada de zona económica especial. Bueno, es un cóctel interesante, porque yo creo que aquí tenemos que buscar siempre el aspecto teleológico de la tributación. ¿Para qué tributar? Para financiar las prestaciones de servicios públicos y tal. Entonces volvemos a la génesis del problema, porque no es eliminar el IVA, no es crear unas alícuotas adicionales al IVA, es hacer crecer la economía, para que sea en economía podamos tener una capacidad contributiva, sea para todos, ¿verdad? Guardando cada uno de esos intereses. Muchos países del mundo también protegen. Estados Unidos protege la agricultura, por ejemplo, en ese caso. Pero el tema del IVA, en la medida que se ha ido ampliando esa base contributiva, y no es una experiencia del derecho comparado, de la economía comparada en la región de Sudamérica, en Venezuela la vivimos. Ustedes recuerdan que hubo una rebaja de las alícuotas del IVA. ¿Y qué sucedió con la recaudación? Por supuesto que la recaudación fue mayor, se incrementó. En la medida que tú le creas obstáculos, trabas, que creas todo ese tipo de barreras, el comerciante, el industrial, por supuesto, va a buscar saltarse. En la medida que las facilites, que sea menos generoso, vas a lograr esa contribución. Pero no la vas a lograr si no has hecho crecer la economía de nuevo allí. Entonces, es un elemento importante. Y último, ver la coexistencia en regímenes especiales como Paraguaná, una parte de Mérida, o Nueva Esparta, donde subsisten zonas económicas especiales con puertos libres. Pero hoy en día, las empresas que facturan a esos destinos tienen que facturar con IVA. Entonces, lo que quiero llevar con esto es la discrecionalidad debe quedar mucho más clara, mucho más taxativa en cada una de las normas, de manera que no pueda prestarse a la interpretación y al libre dibujo del funcionario de turno. Eso nos lleva a un tema importante, que es el tema de la armonización y coordinación, que vamos a tocar de seguida. Y como parte conclusiva de este bloque de reforma del IVA, tenemos que, uno, hay que repotenciar el impuesto al valor agregado, hay que hacer un estudio minucioso del régimen de exenciones y exoneraciones para evitar que existan distorsiones en el proceso productivo a nivel de la fabricación y distribución del producto,
que no sea un impacto por el tema de la exención en el caso específico de la adquisición del producto por el consumidor. Hay que buscar la expansión del impuesto al valor agregado, evitando la tendencia a la evasión fiscal producto de ese tema de evasión, mantener la estructura del IVA en cuanto a ser un impuesto al consumo tipo valor agregado y no embasurarlo con otros tipos diferenciales que incrementen el costo de producción y desnaturalicen el IVA. Y un aspecto esencial, no traído a colación, pero creo que es importante mencionarlo porque ustedes lo han hecho en sus intervenciones de manera distinta, fortalecer todo lo que es el sistema de facturación. Aquí hay que buscar un tema con quien tuve discusión en el pasado, que está aquí presente, que es la facturación electrónica, al cual uno hay que cambiar paradigmas y tratar en la medida de lo posible de lograr un régimen simplificado de contribuyente de difícil control y un aspecto fundamental que tocaba José Gregorio, que es el de la armonización de los regímenes especiales para evitar esa confusión que existe en Corpo Tulipa, en el Puerto Libre, zonas libres que se confunden con las zonas económicas especiales. Estamos en tiempo, todavía nos queda tiempo suficiente, estoy sorprendido, pero bueno, estoy aquí con el susto. No, es un tema de discusión. Yo quisiera ahorita tocar el tema de la armonización y coordinación. El tema de la armonización y coordinación es un tema bastante debatido. En el caso específico de Consecomercio, la presidenta Tiziana Poleselli, que le suscribe, llevó una posición bien importante y la discusión. Creo que ese tema no está agotado. Creo que es necesaria una verdadera armonización y coordinación. Y le pregunto a José Javier, ¿cuáles son los efectos de esa armonización y coordinación prevista en la ley? Pero más allá no solamente la ley, sino una visión integral que involucre todo el sistema tributario en los términos que hemos hablado ahorita. Sí, yo creo que acá hay que romper paradigmas. Número uno, y creo que lo comentaba José Gregorio, el paradigma de gravar o de tributar sobre los ingresos brutos. Número uno. Número dos, la capacidad económica contributiva es por contribuyente, es por sujeto pasivo. Y pareciera que los órganos legislativos, sea estatal, municipal o nacional, lo ven de manera independiente dependiendo del tipo de tributo o contribución a la cual se hace referencia. Es decir, y creo que lo comentábamos hace un rato, es que se establece un nuevo tributo, pero sin medir si esa entidad o si ese contribuyente genera o no genera enriquecimiento o ganancia. Y el otro elemento que hay que distinguir es que aquí, y bienvenido que se habló de la armonización, pero realmente ¿fue una armonización o fue una estandarización de procesos y de elementos para ser quizás un poco equitativos en cuanto a la forma de atacar la tributación, en este caso municipal, pero realmente fue una armonización? Yo lo coloco allí en interrogante, y sin duda alguna el elemento de considerar, ya lo decía hace un rato, el paradigma de que la capacidad contributiva es única por contribuyente y no por tipo de tributo, es fundamental que lo entienda el órgano regulador, es fundamental que lo entienda el órgano legislativo, a los fines de poder realmente hablar de una verdadera armonización tributaria. Hay un tema que preocupa y es que estando la armonización y coordinación, que debe ser integral, yo creo que aquí también hay que involucrar al más grande de la partida. No solamente voy a armonizar yo a la familia como hermano mayor y los hermanos menores que no se peleen, no. Involúcrate tú como familia, sea el Estado, la República, como tal, los estados y municipios y la contribución para fiscal. Ahí tiene que haber una armonización y coordinación amplia, total. El tema de las deducciones, el tema del reconocimiento, el intercambio de información sin partir la autonomía, sin tomar en consideración que pudiera haber una estandarización, un tema para otra discusión. ¿Cuáles son los elementos prácticos que todavía subsisten, Corodi, con esta armonización y coordinación, que fue un paso, sin duda? Pero indiscutiblemente hay que ir mucho más allá y hay un ofrecimiento reciente de la vicepresidenta de la República de sentarse con todos los sectores productivos a hacer una modificación del sistema tributario, y eso hay que tenerlo en consideración. Mientras que la base imponible sean los ingresos brutos, mientras que no se tome en cuenta si una empresa tuvo ganancia o tuvo pérdida, la armonización sigue siendo incompleta. Pero yo quiero hablar sobre la armonización también, Leo, porque recientemente nosotros creemos que esto fue una experiencia exitosa en Venezuela, donde se involucró el Tribunal Supremo de Justicia, se involucró el Ejecutivo Nacional, la Asamblea y los gremios empresariales. Creo que es una experiencia importantísima. Alguien, cuando yo comentaba esto, me criticaba y me decía, ¿por qué tú dices eso? Y yo le dije, porque yo conocí casos de empresas que prestaban servicio a la industria petrolera que tenían una alícuota del 17% y subía a 20% si cobraban en divisas.
O pagaba Pepito Y de hoy en Oro. día pagan 6.5. Entonces, si eso no fue un éxito de la armonización y de la acción de los gremios y del Estado, yo no sé qué fue un éxito. Ahora, mientras que tengamos ingresos brutos, 6.5 es una alícuota desgarradora. Si nosotros queremos ser competitivos, nosotros tenemos que buscar tasas de tributación a través de estudios de impacto económico que realmente generen el incentivo de invertir, generen el incentivo de seguir siendo empresario, generen el incentivo de generar riqueza. Y en la medida en que haya más riqueza, va a haber más recaudación. La guerra de alícuotas se está dando todavía en los municipios. El municipio donde tú no puedes mover tu tienda porque tienes una gran inversión efectuada en equipos, en personal y además es tu punto que has desarrollado durante muchos años, el municipio te aprieta y te dice, no te voy a bajar la alícuota, porque fácilmente no te puedes venir de aquí. Esa situación tiene que acabarse en la medida en que, insisto, tengamos ingresos brutos, alícuotas que superen el 3%, son desgarradoras. José Gregorio, zonas económicas especiales y además esa visión que tienes tú como vicepresidente de Asuntos Regionales que has recorrido el país, ¿cómo vemos la armonización y coordinación más allá de las adquisiciones, los elementos que se han traído a colación hasta el momento? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante destacar que los gremios, desde cámaras, con industria, con comercio, hicieron un trabajo allí importante, que si bien es cierto, no se logra con la misma filosofía constitucional que lo que delinea es una armonización de todo el sistema, en los tres niveles, en el nivel nacional, en el nivel estatal y en el nivel municipal. Por supuesto que eso nos lleva también a pensar, quienes estudiamos Derecho Constitucional, haciendo algunas salvedades, de que hay que armonizar también criterios a la hora de ver, bueno, pero en el fondo no se conculcaron competencias en la autarquía de los municipios, de los estados. Efectivamente que sí, nosotros creemos en criterio que sí, pero ¿por qué eso? ¿Por qué la intervención del Ejecutivo Nacional en una materia que pueda ser reserva legal, de materia legislativa también? Bueno, por la misma actuación de manera indiscriminada de los municipios, es decir, un lenguaje mucho más coloquial, se la buscaron. O sea, yo tengo una crítica constructiva y muy opuesta a las mismas dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, cuando delega en el Ejecutivo una facultad que es materia de reserva legal. Pero si nos adentramos a la misma esencia de la armonización, los tres niveles tienen que haberse tocado, o los registros y notarías no es algo importante de impacto también en la formalidad de las empresas. Es un tema interesantísimo también verlo allí. ¿Y por qué esos fondos de ciencia, tecnología, o los fondos de la ONA, o los fondos del deporte, o cualquier otro fondo no pueden dar contribuciones al desarrollo de cada uno de esos estados? ¿Por qué tiene que centralizarse la administración de esos fondos? Esos son temas importantes que hay que abordar también en la armonización tributaria. ¿Y por qué no premiar la capacidad de mayor generación de empleo y una remuneración mejor en cada uno de los sectores? Ahí son aspectos que hay que abordar en esa reforma de la armonización tributaria. Yo creo que aquí, para aprovechar los minutos que nos quedan, hay un tema ya de simplificación, que ya hemos hablado todos de la simplificación y por lo tanto voy a hacer caso omiso, pero sí quisiera hacer varias observaciones porque es importante estas intervenciones que hemos tenido. Uno, la armonización y coordinación que estamos buscando no es la armonización de la LOCAPTEN. Lo que estamos buscando es una reforma integral del régimen municipal que lleve a la definición del impuesto a las actividades económicas no sobre ingresos brutos, sino otra magnitud económica distinta. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para armonizar todo el sistema tributario. En segundo lugar, hay un tema que no nos debemos olvidar, lo que pasa es que es la cuestión del tiempo. Y hay algo que no puede existir: seguridad, reactivación económica mientras tengamos el régimen draconiano y las horcas caudinas en forma enfilada contra el empresario, contra la inversión extranjera, como es el problema de registros y notarías. Eso es un tema grave. Aquí no puede existir un proceso de reactivación si no lo vamos con el SAREN en general. SAREN, digo yo, como con momento descriptivo general, pero es el régimen de impuestos, el régimen de registro, es el régimen de notaría, el régimen de seguridad, que eso se tocó. Yo creo que hay que abordarlo en una propuesta mayor. El tema de las contribuciones parafiscales, que también se han mencionado incidentalmente, que hay que mantener las contribuciones parafiscales necesarias. Yo en lo personal creo que hay que mantener LOCTI.
ciencia, tecnología e innovación, es un financiamiento además. Y esto nos lleva a un tema importante, que es que la reforma tributaria no puede ser única y exclusivamente una carta del Niño Jesús, sino tiene que ser una visión conjunta, como ha hecho hasta ahorita el sector empresarial, en sentándose a discutir, llevando propuestas. Podemos tener tesituras y diferencias, es verdad, pero se lleva la vocería y lo han hecho el presidente de FEDECámara, el presidente de Industria, el presidente de Consecomercio y a nivel regional las cámaras de comercio. Y hay que seguir trabajando para mantener esa posición. Pero nos lleva a un tema de hacienda pública, que es el tema del financiamiento de los estados, el tema de los fondos redistributivos, el respeto al situado constitucional, en la creación o la vuelta atrás, una redefinición de lo que fue el Fondo de Inversión para la Descentralización, que lo vivió bastante y lo vimos en zonas como el Zulia, que con todo el tamaño de la visión que tiene el ciudadano presidente, son de broma el saludo, lo logró la descentralización en Carabobo, la descentralización en Nueva Esparta, y eso es un tema fundamental. Obviamente, creo que todos hemos dado el clavo con diferentes tesituras, y ya para aprovechar los minutos que nos quedan, no nos podemos incólumes, y vamos a hablar de la famosa, vamos a hablar de exacción. No hablemos de impuestos por no calificarlo, por lo menos yo. Si es impuesto, tasa, contribución especial, que es la famosa ley de pensiones para su protección frente a la agresión del bloque imperialista. Yo creo que esto es un tema fundamental y me voy a permitir a título personal y no tenía previsto. Y es que he oído críticas a veces que el sector empresarial no dio la batalla. Y yo creo que el sector empresarial dio la batalla. No es lo mismo hablar del 15, 9, del 6% sobre el ingreso bruto que hablar sobre una abstracción que no sabemos si es salario normal, salario integral, no es lo mismo. No es lo mismo que nos fijen la alícuota impositiva de rompe y nos sienten así de buenas a primeras en una discusión sin tener el estudio económico, sin tener el estudio de impacto, sin tomar en cuenta la globalidad. Yo creo que la batalla se dio. No creo que lo necesario era darle un golpe a la mesa, pararnos a irnos. Creo que lo necesario era sentarse a discutir, dejar los espacios abiertos y ya la parada de la mesa y los golpecitos debajo de la mesa o tumbados hacia el estilo vaquero vendrá de distinta forma. Y yo creo que ese es un punto que debo reconocer y quiero que se reconozca en el día de hoy a todo lo que fue la participación empresarial en esta defecio, en este odio que fue la ley y esto a título particular lo digo, de la ley que nos estamos haciendo referencia. La pregunta para ustedes es muy sencilla. ¿Cuál es la base de imposición? ¿Cómo interpreta Corodio el artículo 7 de la ley? ¿Cuál es la magnitud económica? ¿Crees tú, Corodi, que es el salario que establece, es la interpretación exegética de la ley? ¿Es el salario normal? ¿Es una mixtura? Ya 5 minutos, no te preocupes, lo tengo, y me tomaron más de los 15 minutos, pero lo tengo muy en cuenta, Alejandro, no te preocupes. En el caso específico del pago, la forma del pago, ¿creemos que es una contribución que va a trascender? ¿Creemos que es una contribución necesaria de modificar? Ahí se le voy a hacer una pregunta sencillita. Estamos en un auditorio de empresarios y lo que caracteriza al empresariado es que gerencia riesgos. Nosotros no, hablar de esta ley es hablar de un riesgo, hablar de un costo. Siendo extremadamente técnicos, tal como quedó redactado el artículo 7 de la base de este impuesto, encontramos dos áreas de oportunidad. La primera, que habla de sueldos y bonificaciones no salariales pagados. Eso quiere decir que no es el salario devengado, no es el salario que está en la nómina, es lo que usted efectivamente paga, reduciendo las retenciones que hacen sus empleados, los aportes que hacen nombre de sus empleados para el diverso tipo de contribuciones para fiscales. Y lo segundo es que esta norma tiene que ser necesariamente interpretada como lo ha interpretado ya nuestro máximo tribunal en sala constitucional, único intérprete o máximo intérprete de la Constitución, que ha dicho casi en cosa juzgada constitucional y de manera vinculante que cuando un patrono tenga que pagar tributos en base al salario, solo será a través del salario normal. ¿Qué es el salario normal? Existen más de 200 decisiones en sala político-administrativa que dicen que el salario normal es lo que usted paga regular y permanentemente a sus trabajadores, excluyendo
todo tipo de bonificación, inclusive la sala político-administrativa ha dicho, excluyendo las utilidades y excluyendo los bonos vacacionales. Primera interpretación, una interpretación aproximada, indiscutiblemente tiene asidero el salario normal a los efectos de la interpretación que dio desde el año 2007, entiendo, la sala político-administrativa, amparada por la sala constitucional, y dicho de paso, recogido por un convenio que es obligatorio o cumplimiento de posición preeminente en el ordenamiento interno de la OIT del año de 1949. José Javier, que te veo calladito. No, estaba pensando un poco lo que comentaba Juan, y yo agregaría otro concepto aquí a evaluar, y bien lo decía Juan, para gerenciar riesgo, y es aquellos conceptos que yo pago que no tienen carácter remunerativo. Es un elemento que hay que revisar allí, y en el cual también, que no es legal, pero que forma parte quizás de esos elementos de soporte, es cómo estamos registrando y cómo está registrada todos esos conceptos que estoy cancelando en nuestra contabilidad y en los soportes de cara a lo que fueron esos procesos de discusión y decisión cuando decidimos pagarlo como patrono. No olvidemos, y aquí quizás un elemento de un poco de informalidad o que nos hemos relajado, sobre todo después de la pandemia, en cuanto a cómo fuimos quizás actuando a los fines de solventar situaciones en los trabajadores, y hablo del empresario que apoyó fuertemente a los trabajadores en la época de pandemia, pero quizás hay elementos allí sobre los cuales la formalidad, vale la pena que revisemos cuál fue la intención, naturaleza del otorgamiento de ese concepto y si realmente hoy lo tenemos contabilizado y documentado de la misma manera. Un caso ya, para ir culminando, es una recomendación práctica. ¿Qué recomienda una asesora de primera, una asesora como los que tenemos acá, en el caso específico de su representación, Alexandra Montana, a una empresa? ¿Qué le darías tú de recomendación a la empresa, tomando en cuenta el criterio Corodi, José Javier? Yo puse allá al vicepresidente calladito en el rincón, porque yo creo que vale la pena. No es zona económica especial. Bueno, tal vez la pregunta más difícil, ¿no? Bueno, evidentemente cada empresa tendrá que hacer escenarios, ¿no? Luce que debería ser salario normal, como mencionó aquí Corodi, tendrá que analizar con su departamento de recursos humanos qué elementos son los que conforman el salario normal, porque decimos salario normal y tenemos que determinarlo. La duda queda para mí también en bonificaciones no salariales, ¿cuál es el alcance de él? No remunerativas. Sí, no remunerativas, ¿cuáles califican? Evidentemente hay que hacer un análisis. También yo he recomendado en algunos clientes que vean cómo viaja la información a la contabilidad, porque hay que pensar también en fiscalizaciones posteriores. Entonces, cómo tenemos contabilizado, cómo se separan los ítems en la contabilidad. Normalmente los aplicativos de nómina son aplicativos que están satélite, viaja un resumen a la contabilidad. Entonces, ver cómo todo esto se integra. Yo he estado hablando con algunos especialistas de impuestos. Nómina es un tema de departamentos de personal, y algunos me han dicho, no he visto porque es confidencial. Entonces, bueno, es correcto, lo entiendo. Evidentemente, nómina tiene una porción de confidencialidad, pero esto es un trabajo también conjunto, que también vale la recomendación, ¿no? Departamento de personal, que son los especialistas, junto con el departamento tributario, porque al final el ente que va a recaudar y va a controlar es el CENIAT. Nosotros lo conocemos. Entonces, evaluar en función riesgo medio, alto, bajo de la posición que se asuma. Luce que salario normal debe ir, como se dijo él, y los demás conceptos cuando se clasifican medio bajo. Un cliente me preguntó, ¿se requeriría provisión para contingencia? Entonces, ese es un tema que a algunos ha preocupado, porque dice, bueno, viene el auditor después, yo tomo esta posición, y viene el auditor, pide provisión para contingencia. Le digo, bueno, si su posición está bien fundamentada, tiene elementos, no vamos a requerir provisión para contingencia. Pues eso es otro tema que está allí. Entonces, ¿cuál es la recomendación final? Documente su posición, o sea, conozca lo que ocurra dentro de la empresa, conozca cómo van los ítems, cómo se están reflejando, y documente la posición que tome, de manera de que la contingencia se pueda clasificar como remota, y la cual no requiere evidentemente de un registro en la contabilidad. Esa es la recomendación que les puedo dar. Leonardo, te robo 2 palabras, yo no voy a hacer una intervención amplia porque estamos sobre el tema. Mire, muy rápido. Eso
desde el punto de vista jurídico hay una concepción, una apreciación, una interpretación. Y lo fáctico, ¿quién es el órgano de recaudación? El CENIAT. Entonces, es importante también que nos hagamos esa pregunta, ¿ok? Y que evaluemos ese tipo de riesgos también para evitar penalizaciones. Pero hay recursos dentro del Código Orgánico Tributario también, como la consulta, donde expones tu criterio también sobre eso. Eso para mí es importante. Disculpa, Esto- sí. Leo, una cosa que, Dale, que dale, le iba a adelante. decir. No, también la presentación en los formularios. Recuerden que en el formulario, bueno, no recuerden, los que hacen declaraciones saben que en el formulario, en las deducciones, hay un ítem que se llama sueldo, salario y demás remuneraciones. Entonces yo creo que también por ahí, por un tema fácil, probablemente CENIAT tiende a hacer un correcto. cruce de información entre lo que ahí se refleje como número y lo que se refleje en esta nueva declaración, que José Javier me dijo que ya esta mañana le estaba funcionando para los que declaran el lunes. Entonces, piensen también en eso, los preparadores de declaraciones, que probablemente vaya a ocurrir un cruce de información. Entonces tengo que conocer bien cómo estoy clasificando los gastos en el formulario de la declaración cuando me corresponda. Mira, yo Como agrego, dice el Génesis y la Biblia, al principio todo fue el caos. Y esto es un caos. mira, Y ahí rapidito. hay varias le- cosas, hay varias ok. cosas. Sí, perdón, adelante, José Javier. No, solo que iba, y lo dijo Alessandra, no dejemos esto en manos de la persona que ya prepara las casi 200 declaraciones de impuestos. Esto tiene que trabajar en conjunto, recursos humanos, la parte legal, la parte tributaria, o sea, todo esto hay que verlo en conjunto. No es solamente, insisto con esto, la persona que ya prepara las casi 200 declaraciones al año. Y eso me sirve ya para terminar. Uno, esto es un tema simplemente de riesgo. ¿Cuánto va a ser la interpretación? La interpretación no es laboral. Usted me disculpa si aquí es un laboralista. Esto no es de derecho laboral, esto es derecho tributario. Y como derecho tributario hay que interpretarse. Como derecho tributario hay los principios del código. Como derecho tributario hay los recursos. Como derecho tributario hay tratados, acuerdos internacionales y jurisprudencia reiterada, más de 200 de la Sala Político-Administrativa, una sentencia de la Sala Político-Administrativa, la definición del artículo 7 que recoge el convenio de la OIT del año 49, de manera que lo importante es delimitando, analizando, y es una decisión que corresponde a cada quien, y sin duda alguna hay unas contradicciones entre una ley que asusta en sus sanciones y una ley que priva sobre esas sanciones, que es la del Código Orgánico Tributario. Muchísimas gracias, terminamos a tiempo.